a los dos. Ahí estamos. ¿Alguna duda? ¿No quiere complementar, Dani? Si usted tiene algo más que agregar en esto, o ustedes. Le doy el espacio a los patojos, Linda. Tal vez ellos tienen otra forma de ver la cuestión para que no sea tan hegemónico. Jenny, Adelí. Para mí está claro, licenciada, que ya los tratados, el derecho internacional, digámoslo así, entra a nuestro ordenamiento jurídico, pero con carácter de constitucional, como otra ley constitucional es parte de la Constitución y no mayor que ella. Así quiero yo, complementemos lo que yo les estoy diciendo y dos cabezas piensan mejor que una. Yo tengo una opinión, usted está dando y dio magnífica como le dijera yo le digo a uno de los alumnos del 7º semestre, viene a complementar mi clase, viene a ser mi ayudante. ¿Por qué? Porque a la larga yo digo algo y él como que lo viene a confirmar y eso que me da a entender a mí, que entendió. Y para mí es una gran satisfacción, no saben cuánto, patojos. Gracias. Y espero que hayan otros comentarios, que vamos bien ahí. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Qué mando? O sea que esto más que todo viene a quedar como, digamos, cuando se habla de tratados y de la Constitución, casi que viene a quedar como de la mano, que no va a ser más los tratados que la Constitución, tiene que ir como de la mano. Así merito, Elba. ¿Y sabe por qué le estoy dando yo énfasis a esto, Elvita? Porque yo malinterpretaba esto. Yo tenía, por eso les dije, yo como estudiante, inclusivo, como estudiante de licenciada, creo que manda. No, es que se le estaba trabando su micrófono, pero luego le hablo cuando termine usted. Vale. Yo como estudiante de la maestría daba esto. Tenía por entendido que los tratados internacionales influían y estaban por encima de la Constitución. ¿Y saben qué? Hasta ahorita que vine, estudié, porque para darle la clase a ustedes, patojos, yo me preparo, yo leo, busco, y hoy vine a entender esto. O sea, por eso les digo, compartamos, hablemos, porque yo no soy superior a ustedes, ni ustedes superior, sino que aquí estamos igual, miren, de igualdad, docente y alumnos, y así pongan tratados y constitución, para mí era una armonía, en una concordancia. ¿Y cuál es el fin mío y de ustedes? Aprender. ¿Y cuál es el fin de los tratados y la constitución? Proteger los derechos humanos de cada ciudadano que habita en este país. Conclusión. Dice el artículo 46, jerarquiza tales derechos humanos con rango superior a la legislación ordinaria o derivado, pero no puede reconocérsele ninguna superioridad sobre la Constitución, porque si tales derechos, en el caso de serlos, guardan armonía con la misma, entonces su ingreso al sistema normativo no tiene problemas. Pero si entrara en contradicción con la Carta Magna, o sea, con nuestra Constitución, su efecto sería modificador o derogatorio, lo cual provocaría conflicto con las cláusulas de la misma que garantizan su rigidez y superioridad con las disposiciones que únicamente el poder constituyente o el referéndum popular, según sea el caso, tiene facultad reformadora de la Constitución. Más claro, si viniera y los tratados internacionales quisieran imponerse sobre la Constitución. Está fallando mi internet. Se oye entrecortado, ¿verdad? Sí, yo no le escuché, no le entendí nada de lo que dijo ahorita. Va. Cuando aquí... Se da vueltas hablando y no se le entiende nada, digo. Va, mire pues, aquí me va a aparecer y yo les voy a volver a repetir nuevamente. Ahorita sí se me está escuchando, ¿verdad? Sí, Miren pues, les estaba diciendo que aquí venía a ser como que el tratado internacional en materia de derechos humanos quisiera ser superior a la Constitución, entonces
la va a modificar, la quiere derogar, y eso no lo pueden hacer ellos, porque se tendría que hacer a través del poder constituyente o de un referendo, de una consulta popular para hacer la reforma a la Constitución. Por eso, ellos tienen que adaptarse y ser una norma de rango constitucional. Ahí sí. Sí, licenciada. De eso de los tratados internacionales entran en conflicto con uno de los artículos que yo creo que la otra vez lo estábamos mencionando, que es con el artículo sobre la pena de muerte que está en la Constitución. También. Sí, es que la pena de muerte también, no sé si ustedes o Dani me puede ayudar también con lo del Pacto de San José. Y como también aquí está regulado en la Constitución, no sé si está regulada la pena de muerte, no mucho me acuerdo si está, pero esta está como que paralizada por lo mismo, porque está como que en contradicción no solo tanto a los derechos internacionales, sino que como contradice a la Constitución donde dice que garantiza el derecho a la vida, ¿verdad? Sí, licenciada, ¿por qué será que no han derogado ese artículo? Lo que pasa es de ¿Puedo contestar eso? Diga. Es que no lo han derogado porque no se puede, ahí se recuerdan que no se puede modificar la Constitución así de decir, bueno, la vamos a modificar ya. Solo la pueden así como que poner en pausa. Y como la ley es interpretativa, por eso decía, hay que tener hermenéutica, o sea, creo que habíamos quedado que la hermenéutica es la interpretación correcta de un texto, la interpretación más culta. Entonces, modificar de lleno la Constitución no se puede, a menos de que haya una Asamblea Nacional Constituyente. Por eso es de que como que pero no se ha eliminado del todo. Tendríamos que tener una asamblea para ya sea aprobarla de todo o salirnos del Pacto de San José y también salirlos de el Pacto Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU, para poder aprobarla. Ahora, si la queremos eliminar como tal, hay que modificar la Constitución, eliminar esa pena y eliminar, no me recuerdo si es la ley del organismo judicial donde está la pena capital. Si no estoy mal, se tendrían que modificar dos primero antes de. No es que no quieran, no pueden. Y eso se quedó así después de creo que eso se quedó en la Constitución de Ríos Montt. Ahorita vamos a ver eso. Porque él utilizaba esa como cuando estábamos en ese régimen militar, no estaba en el Pacto de San José, ni había Declaración Universal de Derechos Humanos. Por eso es que se podía declarar la pena capital y por eso es que la colocaron en esa Constitución durante la dictadura militar. ¿O no, Ligda? No sé si estoy bien o mal, no sé, usted me puede corregir. Buscando aquí en la Constitución, pero si alguien la encuentra y me dice qué artículo es donde está. Es la pena de muerte. Ajá. La pena de muerte. Artículo 18. ¿En qué artículo? 18. 18. Sí. Jenny, aquí para quitar esta pena, como decía Dani, tendríamos que hacer la Asamblea Nacional Constituyente para poder reformar o quitar este artículo. Por eso no se ha hecho. Por otro. Ajá, y dice hasta de último, dice, el Congreso de la República podrá abolir la pena de muerte. En este mismo artículo. Ajá, en el 18. El Congreso podrá abolir la pena de muerte, dejar sin efecto. Sí, pero como es un artículo constitucional, sí se podría modificar y podría entrar en los artículos modificables, que sí se podría hacer la asamblea, porque acuérdense que hay una asamblea nacional originaria y hay una asamblea nacional derivada. Entonces, la asamblea nacional derivada podría modificar parte de estos artículos, pero de todos modos habría que llamar a elecciones para convocar a esta asamblea derivada. Por eso no se ha hecho, pero no la podría dejar sin efecto el Congreso si no está la Asamblea Nacional Constituyente derivada. Licenciada. ¿Qué manda?
Y para complementar lo que usted dijo y lo que estaban leyendo los compañeros anteriormente, de que ningún tratado ni pacto internacional puede ser superior a la Constitución y no la puede modificar, ni abrogar, ni nada. Entonces, por eso es de que el Tratado de los Derechos Humanos y el Pacto de San José no puede influir en la pena de muerte. No obstante, la Corte de Constitucionalidad dijo de que esto no puede ser, y de hecho la misma Constitución entra en conflicto consigo misma en el artículo 1 de protección a la persona y en el artículo 3 de derecho a la vida. Entonces, si se aplica el artículo 18, estaría violentando los primeros dos, que son artículos pétreos que no se pueden cambiar. Creo que ahí es donde yo le entendía esta onda, pero el Congreso de la República la puede abolir, pero no derogar. Y no sé si se recuerdan en Introducción al Derecho 1, que abolir y derogar son dos cosas muy diferentes. Perdón, derogar son dos cosas diferentes en el Congreso, y solo se puede aplicar bases jurídicas de los demás códigos, o sea, dígase Código Civil y los demás, ¿verdad? No obstante a la Constitución, no, porque solo lo puede hacer la Asamblea Nacional Constituyente. Tal vez alguien me ayuda para la próxima clase. Fíjense que ahorita se me vino a la mente que sí hubo una persona que le pusieron la pena de muerte con la inyección letal. Ahora la duda que me surge a mí, ¿por qué la dejaron sin efecto? ¿Por qué ya no la siguieron aplicando? Esa es cuestión que tal vez ustedes me ayudan, pero si no, ¿qué manda? Es que eso, yo creo que la última ejecución acá en Guatemala fue en el año 1996, 93, algo así, yo no me recuerdo, si alguien se recuerda, me corrija, pero fue por unos tipos que violaron a una nena. Y pero no fue me recuerdo uno si el que le aplicaron la inyección. No, pero creo que lo fusilaron. Pero hay uno que también lo inyectaron. Ajá, pero pues, o sea, después se quedó sin efecto esto cuando se firmaron los tratados de paz, donde se les da garantías a los que se rendían, y, o sea, en los tratados de paz creo que se toma muy en cuenta eso, porque algunos de los que, según el artículo estaba viendo yo, según de los crímenes de guerra y de lesa humana, eran aplicables la pena de muerte, pero pues entonces creo yo que también en los tratados de paz se negoció eso, dejarla sin efecto a las personas que enfrentaran cargos. Eso fue uno de los acuerdos, tanto para la guerrilla como para el ejército. Entonces por eso la dejaron sin efecto y ya no la siguieron aplicando. Y aparte que, como dice usted, cuando todo esto pasó, creo que ya todos los poderes del Estado ya volvieron a tomar su propio poder, y entonces la Corte Constitucional, yo no me recuerdo si sacaron una sentencia, pero un amigo de Jutiapa, bueno, a él le voy a preguntar, que él sabe mucho de este tema, y en la sentencia declararon que aplicar el artículo 18 entra en conflicto con los artículos que yo hice mención. Así tenía yo entendido. Entonces, por eso es que no se puede aplicar. Y es similar a lo que hablaban del tema de Suri Ríos, de que en un artículo dice que sí puede, pero en otro no. Entonces, como cuando hay normas jurídicas constitucionales, o sea, las leyes de la Constitución están en conflictos con ella misma, depende de los jurisconsultos. Ajá, depende de los jurisconsultos y de la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema de Justicia, darle el sentido hermenéutico a los artículos para ver si son o no son aplicables. Dado el caso de Guatemala, entonces viola los tratados de derechos humanos y el Pacto de San José, entonces no es aplicable. Aunque el Congreso diga que sí, no se puede, porque solo es aplicable si reformamos la Constitución y reformamos los primeros 3 artículos o reformamos los artículos previos, pero sabemos que no se puede porque ya lo demanda la misma Constitución, que son inviolables. Así es. Creo que hablé de más. Por otro lado, dice, ¿qué manda? Ese tratado del Pacto de San José, ¿ese lo podemos encontrar en internet o no podemos tener acceso a verlo? Sí, lo puede buscar usted en internet, está en PDF y lo puede descargar. Sí, ya está. Gracias, Lita. Por otro lado, dice, la pretensión de preeminencia sobre la Constitución tendría sentido si la norma convencional entra en contravención con la primera, puesto que la
compatibilidad no ofrece problemas a la luz de lo establecido en el artículo 44 constitucional, pero resulta que el poder público guatemalteco está limitado a ejercer sus funciones dentro del marco de la Constitución, por lo que no podría concurrir al perfeccionamiento de un convenio o tratado internacional que la contravenga. Aquí está todavía más claro, porque el constitucionalismo o el derecho constitucional, para que estamos estudiando nosotros derecho constitucional, pero en realidad el constitucionalismo lo que significa es y por qué se estudia y crea la Constitución para delimitar los poderes del Estado. Por eso es el fin. Ese es el fin primordial del constitucionalismo, dotar una constitución escrita y limitar los poderes del Estado. Entonces, como bien dice aquí, si el tratado viniera y quisiera estar por encima de la Constitución, sería que la estuviera derogando o violar su supremacía constitucional. Entonces, en el marco ya está establecido y por eso está la Constitución para limitar los poderes del Estado. Y está más claro en este expediente que dio la Corte de Constitucionalidad, el expediente 280-90 en 1990. La Corte fija una posición al señalar que si algún derecho humano reconocido en un tratado o convención entrara en contradicción con la Carta Magna, su efecto modificador o derogatorio provocaría un conflicto con las cláusulas que garantizan su rigidez y su superioridad, por cuanto únicamente el poder constituyente o el Congreso, mediante votación calificada de 2/3 partes y ratificado por medio de la consulta popular, según sea el caso, y no por un tratado, puede reformarla sin violar la existencia de normas pétreas que no admiten ninguna de esas posibilidades. Aquí quedó todavía más establecido y explicado esto, patojos, en el expediente 280-90 emitido en una resolución de la Corte de Constitucionalidad. Y más claro, los tratados internacionales no pueden ser superiores a la Constitución porque entran en conflicto. En esa sentencia se menciona además que en cuanto a la pretensión de la preeminencia de algún instrumento internacional sobre la ley fundamental, el poder público guatemalteco está limitado a ejercer sus funciones dentro del marco de la Constitución, artículos 175 y 204, que son los artículos que señalan la supremacía de la Constitución, por lo que no podrán concurrir al perfeccionamiento de un convenio o tratado internacional que la contraviniera. Esto quiere decir que la contradijera. Este fallo puso por tierra las expectativas respecto de que los tratados internacionales sobre derechos humanos pudieran tener rango supraconstitucional o a lo sumo ingresan al orden jurídico como rango de norma constitucional, siempre que concuerden con su conjunto, pero que nunca con potestad reformadora o menos derogatoria de sus preceptos. Esto debido a la eventualidad de entrar en contradicción con normas de la propia Constitución, es decir, reconocer que los tratados o convenios sobre derechos humanos sí están por encima de las leyes ordinarias, pero no tienen rango superior o están sobre la Constitución. Con relación a este tema, la Corte de Constitucionalidad ha señalado que la recepción de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos en el derecho nacional se producen no por la vía del artículo 46, sino como consecuencia de lo establecido por el primer párrafo del artículo 44, que recoge en nuestro sistema normativo constitucional el principio de números apertos. ¿Qué quiere decir números apertos? Números apertos, que se haya abierto y admite la acumulación o inclusión de nuevas unidades en cuestión de derechos humanos, al disponer que no queda excluido otros derechos que, aunque no figuren expresamente en la Constitución, son inherentes a la persona humana,
Así, se manifestó la Corte al evacuar la consulta que le hiciera el Congreso de la República en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 171 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, sobre la constitucionalidad del Convenio 149 OIT sobre pueblos indígenas tribales en países independientes. Este convenio enumera varios derechos, y aquí especialmente de pueblos indígenas. Ustedes en derechos humanos van a ver otro convenio también de la OIT, donde da todos derechos sobre, en cuanto a mujeres, su participación, que tengan actividad en cuestiones públicas, también da varios derechos que se enfocan a ancianos, a mujeres. Entonces, vino la Corte y le preguntó eso a la Corte de Constitucionalidad, si podrían estar por encima estos derechos sobre la Constitución. La Corte contestó que no. Y algo muy importante que les digo que tal vez no me entendieron de números apertus es de que si no hay un derecho humano establecido en la Constitución, pero se puede establecer en un tratado internacional, se puede hacer, y también estaría en cuanto a protección de nuestros derechos humanos. ¿Hay alguna duda? De momento no, licenciada. En conclusión, el hecho de que la Constitución haya establecido esa supremacía sobre el derecho interno debe entenderse como su reconocimiento a la evolución en materia de derechos humanos, pero su jerarquización es al ingresar al ordenamiento jurídico interno junto a aquellas normas que superen el reconocimiento explícito de los derechos que ella posee, pero nunca con potestad reformadora y menos derogatoria de sus preceptos por la eventualidad de entrar en contradicción con normas de la propia Constitución, y ese ingreso o recepción a la legislación nacional se daría, por tanto, no por vía del artículo 46, sino por la del primer párrafo del artículo 44. ¿Y qué dice el primer párrafo del artículo 44? Los derechos y garantías que otorga la Constitución, los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en ellas, son inherentes a la persona humana. Es lo que dice el numerus apertus, que si no hay algún derecho establecido, se puede establecer, porque media vez sea inherente y que vaya a proteger y garantizar a la persona, se puede establecer, menos en la Constitución, pero sí en un convenio o tratado. ¿Estamos ahí? Ahí terminaríamos con la clase de ayer, y ahorita iniciaríamos con la que nos toca hoy. Vámonos a la página del libro, por en la 203. ¿Estamos ahí? Sí, licenciada. ¿La 200 qué dijo, licenciada? 203. Ah, ya, ahí. Las páginas de la 198 a la 201, yo se las resumí en estas diapositivas, pero dice casi lo mismo, y ustedes el día que les toque el examen lo van a leer y pueden compararlas con mis diapositivas, que casi solo que viene ahí más resumido y más explicado. Ahora estas sí se las voy a ir leyendo yo y las vamos a ir explicando. La Constitución de Guatemala. Pero antes de que entremos en este tema, al menos yo espero, yo sé que es mucho porque son 5 cursos los que están recibiendo,
pero hacemos memoria de dónde empezamos con nuestra Constitución. Porque lo vimos en los antecedentes. Empezamos con nuestra Constitución diga. Históricamente hablando de la Históricamente hablando. Constitución original, lo de Bayona. Lo de Bayona. Luego seguimos con la de Cádiz. También está la de Cádiz, sí, eso le iba a decir. La de Cádiz, luego pasamos a la de 1824, luego a la de 1825, luego se hizo una acta que contuvo 18 artículos, luego nos vamos a la Constitución de 1945, luego a la de 1965, después de 1945, la de 1956, luego la de 1965 y por último la de 1985, que es la de nuestros días. Pero antes de esas constituciones, la mayoría fue por golpes de Estado. Por golpes de Estado, Adelín. Ahí sí había golpes porque no se estaba dando el golpe como el presidente, sino que ahí venían, se formaban varias personas para quitar, más específico así, para quitar del poder al presidente que estaba gobernando. Entonces empecemos con la que está ahorita rigiendo. Y esta parte, inclusive, Angélica, usted me preguntó, no sé si está conectada, Dan. Sí, aquí estoy. Sí, a decirle que sí está. Mire, pues, en las hojitas que mandé junto con este texto, esas la puede leer y le va a explicar más el preámbulo de la Constitución. Ahí está por qué hay algunas cosas que por qué lo escribieron así, está más especificado porque esto vamos a hablar sobre la fórmula política y el techo ideológico que se basa en el preámbulo y ahí está más explicado. Entonces, aquí solo unas partecitas coloqué yo, pero son poquitas hojas y para que usted le entienda y si está interesada, y no solo Angélica, sino que ustedes también le pueden dar lectura. Me enfoco con ella porque ella, yo me acuerdo, si ustedes no, que en una de las clases ella me preguntó por qué estaban invocando el nombre de Dios. Entonces, ahí está explicado, Angélica. Es una parte de la que Jorge Mario García Laguardia es un constitucionalista guatemalteco. Ha escrito mucho sobre las constituciones desde nuestro inicio. Este libro yo lo pedí en Historia Jurídico-Social de Guatemala porque aquí se enfoca todas nuestras constituciones, pero estas hojitas que yo les mandé, él las escribió también. Bueno, entonces empecemos con las generalidades. Dice, el proceso constituyente que da lugar a la formulación de la Constitución Política de la República de Guatemala de 1985 se remonta a la proclama del Ejército que anuncia el golpe de Estado del 23 de marzo de 1982, la que era explícita al apuntar sus motivaciones, el abuso de prácticas electorales fraudulentas, el fraccionamiento de las fuerzas democráticas y el desorden y corrupción en la administración pública. Una parte del ejército ejercía una acción punitiva contra la cúpula de la institución a quien responsabilizaba el desastre. ¿Qué quiere decir esto? Que el ejército comandaba, por así decirlo, estaba comandando y gobernando nuestro país. Resultando este golpe de Estado, porque ¿quién dio este golpe de Estado? Se hace el poder por un triunvirato, que quiere decir que es 3 personas o el mismo gobierno. Eso es lo que quiere decir triunvirato, que luego es desplazado por uno de sus miembros. ¿Quién formaba parte de este triunvirato?
Efraín Ríos Montt, personaje por demás nefasto para el tema de derechos humanos y pueblos indígenas, que durante su gestión emitió 3 decretos que viabilizaran el retorno al orden constitucional: la Ley Orgánica del Tribunal Supremo Electoral, la Ley del Registro de Ciudadanos y la Ley de Organizaciones Políticas. Esas 3 leyes se emitieron cuando este señor tomó el poder a través del golpe de Estado. En agosto de 1983 es depuesto Ríos Montt, como se pudiera decir, quitado del cargo de presidente, y asume el poder Óscar Mejía Víctor. Este señor se compromete a continuar el proceso del retorno al orden constitucional. ¿Y qué hace? En efecto, el 1 de julio de 1984 se realiza la elección de diputados, 88 diputados, para integrar la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué quiere decir? Que como hubo golpe de Estado, ¿qué procedía? Hacer una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Para qué? Para hacer nuestra Constitución, reformarla, porque estábamos con la de 1965. Entonces, en 1982 hubo el golpe de Estado que lo dio Ríos Montt. Este señor gobernó por un par de meses y luego vino y lo quitó Óscar Mejía Víctor. Entonces, ¿qué hizo Óscar Mejía Víctor? Lo que tenía que hacer legalmente, hacer una Asamblea Nacional Constituyente para hacerle las reformas a nuestra Constitución de 1985. ¿Estamos ahí? Dice el otro, dicha asamblea fue integrada por una pluralidad de partidos políticos y tendencias ideológicas. Dentro de ella no existía una bancada mayoritaria, cuestión que obligó a la búsqueda de consensos. El 31 de mayo de 1985 promulgan la nueva Constitución, que contenía 281 artículos y 22 disposiciones transitorias, y entró en vigencia el 14 de enero de 1986. Esta asamblea, o sea, la Asamblea Nacional Constituyente, dicta la Ley de Partidos Políticos, Decreto 1-85, la Ley de Amparo y Exhibición Personal y de Constitucionalidad, Decreto 1-86. Así, el nuevo presidente, al igual que los diputados al Congreso, electos democráticamente, inician funciones con también la nueva Constitución. Los gobernantes son acogidos con gran expectativa por la sociedad. 5 años después, la frustración era por demás evidente. Los guatemaltecos iniciábamos así un nuevo y tibio recorrido hacia la democracia. Sin embargo, los satisfactores sociales evadían dicho proceso. Entonces, ¿vamos bien ahí? ¿Me entendieron? ¿Tienen alguna duda, una pregunta? Y en base a esta Constitución de 1985, que entró en vigencia el 14 de enero de 1900, se convocan las nuevas elecciones, quedando electo Vinicio Cerezo, y siendo el primer presidente democrático, porque antes de eso, desde 1945 hasta 1986, nosotros estuvimos gobernadas por solo militares al poder. ¿Dudas? ¿O está todo bien? Claro. Licenciada, entonces, en 1982 se dio un golpe de Estado en donde se derrocó a Ríos Montt. Así por Óscar Mejía. Ahí. Entonces ya viene este señor Óscar Mejía y convocó la Asamblea General Constituyente, mismas que hicieron como las leyes jurídicas, o sea, hicieron nuevamente el ordenamiento jurídico. Y ahí incluyeron la Corte de Constitucionalidad en esta nueva Constitución, porque en la Constitución que estábamos anteriormente no estaba esta
la Corte de Constitucionalidad, y gracias a esa introducción de la Corte de Constitucionalidad no se permitió el autogolpe que se dio Serrano Elías. ¿Por qué? Porque ya había un tribunal encargado de velar por el orden constitucional, que era la Corte de Constitucionalidad, y no lo permitió. Y si no, hubiera pasado lo mismo, volver a formar otra vez una Asamblea Nacional Constituyente para reformar la Constitución. Entonces, la de 1985 por eso se quedó fija, porque era una de las constituciones más completas que se pudo hacer con todos estos diputados que formaron la Asamblea Nacional Constituyente, y se imaginan que fue todo un proceso. Yo me estaba poniendo a hacer cuentas que tenía como 7 años. Entonces, cuando se dio la convocación a la Asamblea para hacerle reformas a la Constitución y dejarla establecida. ¿Sí? ¿Y por qué dice que 5 años después? Porque yo estaba haciendo cuentas que hacen alusión a 1993. ¿Alguna duda? Si no, pasamos a la clasificación. Aquí está claro lo que usted me estaba preguntando, Yen. Dice que fue, aquí en las generalidades yo les apunté algo de lo que decía aquí. La actual Constitución Política de la República es la ley suprema de la República de Guatemala, en la cual se rige todo el Estado y sus demás leyes y recoge los derechos fundamentales de su población. Fue creada el 31 de mayo de 1985 por la Asamblea Nacional Constituyente de ese año, convocada por el entonces presidente de facto de la República de Guatemala, el general Óscar Humberto Mejía Víctores. Tras la elección a la Asamblea Nacional Constituyente celebrada el 1 de julio de 1984, dicha Carta Magna se hizo efectiva el 14 de enero de 1986. ¿Qué quiere decir? Que el 1 de julio se convocó a la Asamblea Nacional Constituyente para formarla para los diputados, para que entrara en vigencia la Constitución el 14 de enero de 1986. Ahora dice aquí lo que usted me estaba diciendo, Jenny, los guatemaltecos, después de 5 años después, la frustración era por demás evidente. ¿Por qué la frustración 5 años después? Por esto. Fue suspendida el ordenamiento jurídico, la Corte Suprema de Justicia, el Congreso de la República, el Ejecutivo el 25 de mayo de 1993 por el entonces presidente de la República de Guatemala, Jorge Antonio Serrano Elías. Reinstaurada el 5 de junio de 1993, acto seguido del derrocamiento del presidente, e enmendada en noviembre de 1993. Las reformas constitucionales de 1993 incluyeron un incremento. Miren, aquí se le hizo nuevas reformas a la Constitución por este autogolpe que se dio Serrano Elías. ¿Y cuáles fueron las reformas que se le hicieron a la Constitución? Se le incrementaron el número de magistrados a la Corte Suprema de Justicia. De 9 se pusieron 13. Los periodos de cargo para presidente y vicepresidente y diputados del Congreso de la República fueron reducidos de 5 a 4 años. Y para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se aumentaron los años de 6 a 5 años y se incrementaron los periodos del alcalde y Consejo de Ciudadanos, que antes eran de 2 años y se quedaron fijos para 4 años. Lida. ¿Qué manda? O sea que ahorita en el 93 solo pensaban hacer como reformas. Sí se hicieron reformas y la hizo la Corte. Ya no se convocó, no sé si se convocaría Asamblea Nacional Constituyente, porque en los textos que leí
pues no sé si hicieron la Asamblea Nacional Constituyente, a no ser que usted sepa algo, Dani, porque en los textos que yo leí no solo incluían que les hicieron esta reforma, porque los alcaldes se acuerdan que antes solo duraban 2 años en el cargo y nuevamente elecciones, igual era el presidente, y después se quedaron fijos 4 años. Yo creo que sí, Linda. Al parecer sí hubo, porque no en el, ¿cómo se llama? La ley de partidos políticos y la de ley electoral, creo que no tiene el poder jurídico para determinar el tiempo de periodo de administración de los diferentes cargos. Yo creo que solo en la Constitución está, no sé. Yo creo que la Corte la hizo porque la Corte de Constitucionalidad en sentencia reestableció el orden y simplemente pudo hacer esas modificaciones en cuanto a los pedidos de la Corte Suprema de Justicia y los del Congreso, y el alcalde por esta desestabilidad que dio el señor Jorge Serrano Elías por estarse dando el autogolpe. Entonces vamos a la clasificación. Aquí esta clasificación nos deja de una vez cómo está establecida nuestra Constitución y cómo se queda. Dice que nuestra Constitución, con base en la clasificación, las constituciones que hemos desarrollado en el capítulo anterior, podemos afirmar que la actual Constitución Política de la República de Guatemala es de tipo racional normativo, escrita, desarrollada, mixta y democrática. Así es nuestra Constitución, porque se acuerda, y de acuerdo a los mapas mentales que se hicieron, hay estos tipos de Constitución, y la de nosotros es racional normativa. ¿Por qué racional normativa? Dice, pues se concibe con un complejo normativo establecido de una sola vez y en el que de una manera total, exhaustiva y sistemática se establecen las funciones fundamentales del Estado y se regulan los órganos en el ámbito de su competencia y las relaciones entre ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un ordenamiento jurídico establecido, hay normas donde están establecidos nuestros derechos humanos, individuales, sociales, políticos, están limitados los poderes del Estado. Entonces, por eso es una racional normativa, porque hay un ordenamiento jurídico que es y está plasmado las normas en la Constitución. ¿Por qué es histórica tradicional? Ello se puede evidenciar en preámbulos de la misma, que en su parte conducente expresan, inspirados en ideales de nuestros antepasados y recogiendo nuestras tradiciones y herencias culturales. Tradicional, porque dice que invoca costumbres a nuestros antepasados, y histórica, ¿por qué? Porque nosotros tenemos hemos visto que iniciamos para nuestra Constitución desde Bayona, o sea, también traemos un antecedente histórico para complementar nuestra Constitución. Escrita, ya que contiene una serie de normas precisas y legisladas, y hay un establecido, hay un orden escrito, formulado, porque si ustedes también se acuerdan, hay constituciones que no están escritas, las de nosotros sí están establecidas en un cuerpo normativo, por eso es racional normativo. Es desarrollada porque expone los fundamentos de la organización política del Estado y toma en cuenta las disposiciones relativas a otras materias con el objeto de afianzar el sistema y asegurar su funcionamiento. ¿Qué quiere decir con esto de desarrollado? Que el Estado está organizado políticamente y estructurado a través de sus poderes, los cuales están limitados a través de su Constitución, que es normativa y que es escrita, donde están limitados sus funciones para que no haya abuso de poder. Mixta. Es mixta porque
Sus diversos autores no lo consideran así, ya que es una parte, ella puede ser reformada por el legislativo ordinario. Otra de su parte ofrece dificultad para su reforma porque tiene que ser realizada por una Asamblea Nacional Constituyente y además contiene normas pétreas. ¿Se acuerdan que hay rígidas y flexibles? Las flexibles se pueden reformar por una Asamblea Nacional Constituyente y las rígidas no. Tienen que hacerse una por los órganos, por los artículos pétreos, y también para hacerla rígida tiene que ser a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Por eso decía que nuestra Constitución es mixta, porque una parte sí la puede hacer el Congreso, dice, y la otra una Asamblea Nacional Constituyente. Por eso es que nuestra Constitución es mixta, democrática, ya que la dicta el pueblo en ejercicio de su facultad soberana por medio de sus representantes integradas por el poder constituyente. ¿Por qué? Es democrática porque la forma o la hace una Asamblea Nacional Constituyente, y esta está formada por ciudadanos que forman el pueblo, el poder constituyente. Por eso es democrática. Su integración. La integración dice que está en la parte dogmática, orgánica y la práctica. Esta es la estructura que está en nuestra Constitución. Y la dogmática dice cuáles son los artículos que entra el preámbulo, la persona humana, fines y deberes del Estado, los derechos humanos. La orgánica que entra el Estado, el poder público, la estructura y organización del Estado. Y la práctica que entra las garantías constitucionales y defensa del orden constitucional, reformas a la Constitución, destinado a las disposiciones transitorias y finales. Esta es su integración. Ahora vamos a lo que es la fórmula política y el techo ideológico. Estas dos, fórmula política y techo ideológico, se basan en el preámbulo de la Constitución. Eso es lo que formula. Son varias hojitas las que tenemos que leer, pero yo les voy a leer esto que yo investigué para que así, después si quieren, leemos unas partecitas de esto. La fórmula política. En el preámbulo y en otros artículos dispersos en el texto podemos encontrar lo que Pablo Lucas Verdú llama la fórmula política de la Constitución, que es la expresión ideológica jurídicamente organizada en una estructura social. La fórmula política constituye la filosofía del texto constitucional, la ideología que inspira el ordenamiento político constitucional. En América Latina y en Guatemala especialmente, el proyecto de redactar una constitución se refiere en alguna medida a la clásica finalidad del constitucionalismo, de limitar los poderes del gobierno, pero mucho más al objetivo de dotar a la organización política de un instrumento programático de gobierno para conducir a la sociedad. La fórmula política está basada en la ideología, en nuestra estructura social, económica. ¿Para qué? Para que en base a esas ideas se haya llegado a poder estructurar y darle una constitución para que venga y satisfaga el bien común. Si vamos al preámbulo, el preámbulo de la Constitución dice: nosotros, los representantes del pueblo de Guatemala, electos, libres y democráticamente reunidos en Asamblea Nacional Constituyente, con el fin de organizar jurídica y políticamente al Estado, afirmando la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social, reconociendo a la familia como génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad, y al Estado como responsable de la promoción del bien común, la consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz
inspirados en los ideales de nuestros antepasados. O sea que los fines primordiales que se basaron la Asamblea Nacional Constituyente para reformar la Constitución de 1985 fueron el bien común, la legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz. Así pues, dice, el Estado existe para el hombre y no el hombre para el Estado. El Estado tiene como fin el procurar la buena vida en común de todos los hombres asociados en comunidad política, el confortar los fines personales y sociales en un fin máximo, plenario y público, que es el bienestar colectivo, la persona como fundamento y finalidad de toda asociación, incluso de la asociación política, es la de beneficiar de esa empresa común que llamamos Estado. Todo este conjunto de valores y principios constituyen el techo ideológico que informa el texto constitucional y que se constituye en mandato para el legislador, para la administración y para el juzgador, que deben tenerlo en cuenta para desarrollar, interpretar y aplicar correctamente la Constitución. Fundamentada, el régimen político vincula a todos los poderes y proporciona elementos básicos para una adecuada interpretación y aplicación de la Constitución. Si vamos a la página 205, donde dice fórmula política y techo ideológico. Conforme lo enuncia Lucas Verdún, la fórmula política es la expresión ideológica jurídicamente organizada en una estructura social. Gaetano Mosca, italiano, 1858-1941, creador del concepto fórmula política, lo explica más detalladamente y encierra en este el evidente temor de la clase media europea en el siglo XX ante el posicionamiento del marxismo en la región. La minoría gobernante justificará su poder en principios abstractos, que tiene arraigo en la historia de una sociedad determinada. Esta abstracción permite que el fundamento del poder no sea constantemente cuestionado por parte de los gobernados, a la par que la relación con la historia de la sociedad permite efectuar fáciles y accesibles referencias al contexto en el cual se enmarca, lo que supondría una más grande aceptación de la misma por parte de la mayoría gobernada. En el carácter abstracto de esta fórmula posibilita que la posición de privilegios de la minoría sea aceptada en grandes extensiones territoriales, tales como los modernos estados nacionales. Además, la fórmula política posee aspectos concretos que posibilitan a la clase política ganar la adhesión y reforzar el consenso entre gobernantes y gobernados. Escuchen esto. Son las acciones palpables que la minoría gobernante lleva a cabo para el resto de la sociedad. En sentido, la fórmula política se nutre y beneficia con la eficiente burocracia del Estado moderno, que permite llevar a cabo en tiempo y en forma las decisiones tomadas por la clase política y que son aceptadas gracias a la fórmula política. Entonces, en sí, ¿qué quiere decir la forma política? Que son todas las decisiones unidas que están plasmadas en la Constitución. ¿Qué quisieron hacer esto? Incluir lo económico, lo social en cuanto a la estructura o cómo vivimos los ciudadanos. ¿Para qué? Porque dice que aquí una minoría gobernada, o sea, por ejemplo, la Asamblea Nacional Constituyente podría ser la minoría gobernada porque vino ellas y conformaron, hicieron la Constitución, hicieron una fórmula política cuyo fin objetivo era satisfacer el bien común, darle seguridad, paz a cada uno de los habitantes del país.
Y este techo ideológico es también como la base en las ideas en las cuales se basaron para hacer las reformas a la Constitución. ¿Hay alguna duda? De momento no, Ligda. Sigamos leyendo mientras se llegan las 9. Dice, vernos como la fórmula política. Es explicada por Mosca desde una teoría de las élites. Y entendemos que un ciclo después de su formulación, su argumento puede tamizarse aunque no abandonarse. Y esto es lo que hace precisamente el maestro Lucas Verdu, España. Este señor es de España, nació en 1923 y murió en el 2011. Quien toma el concepto de Mosca y suma a lo ideológico, lo jurídico y lo social. Así, para Lucas Verdu, los componentes de la fórmula política son, aquí está encerrado en sí lo que es la fórmula política. Un techo ideológico, demoliberal, fascista, que iba a buscar que si alguien me puede ayudar a buscar qué es fascista, socialista, comunista, etcétera, que inspira todo el ordenamiento jurídico. Un techo ideológico comunista. El techo ideológico de Cuba es un techo comunista. ¿Por qué? Porque ahí es igual para todos. Si todos ganan 100 quetzales, todo ciudadano gana por ir a un taxi, tiene 100 quetzales y hay que 100 todos. Si un médico gana 200, 200 todos. O sea, ahí es un techo ideológico comunista. Entonces, ahí Cuba tiene, no sé si qué tipo de constitución, si tiene constitución, pero se rige por un techo ideológico comunista. Nosotros nos incluimos en un techo ideológico socialista, porque se enfoca en la sociedad. ¿Y cuál es el elemento fundamental de la sociedad? La familia. ¿Y cuál es el objetivo? Satisfacer el bien común, no solo de la familia, sino de todos los ciudadanos. En sí, eso es un techo ideológico. Fascista, no sé si me lo buscaron. ¿Qué quiere decir fascista? Licenciada. ¿Qué manda? O sea que el techo ideológico, digamos que son los valores que están en el preámbulo, ¿o no? Sí, por eso aquí, mire pues, en el preámbulo está la fórmula política y el techo ideológico en lo que se basó la Asamblea Nacional Constituyente para terminar de hacer las reformas de 1985. Licenciada. ¿Qué manda? Respecto a lo que preguntó sobre el fascismo, hasta la fecha solo hay un país que lo implementó, que fue Italia, bajo el liderazgo de Benito Mussolini en la Segunda Guerra Mundial. Y según entiendo yo, y creo que medio me recuerdo, porque yo lo vi en un reportaje sobre la Segunda Guerra, que el fascismo era eliminar toda idea, toda ideología democrática, socialista, comunista, toda aquella ideología que tuviera que acuerpar como tal al grupo de la persona. O sea, allá no había democracia de ningún tipo, todo era totalitario, militarizado y ultranacionalista. Aquí quiere decir esto, que el fascismo era de que si reventó la guerra, todos tienen que apoyar, ya sean ancianos, niños, mujeres, y todo hombre que pueda caminar se va a la guerra. O sea, que allá no hay derecho, no hay nada, eso es el fascismo. Pregunta. Bueno, según lo vi yo ahí retratado en la Segunda Guerra. Pregunta. Nosotros tenemos un techo ideológico fascista. No, licenciada. No. Un techo ideológico socialista, yo me inclino por eso. Comunista, no. ¿Y ustedes? ¿Verdad que somos un techo ideológico socialista? Yo opino que sí, licenciada. Muy bien. La cosa es de que vayamos captando algo de lo que yo les esté diciendo. Otro dice la fórmula política. Una organización jurídico-política, parlamentaria, convencional, presidencialística, soviética
unitaria, regional, federal. ¿Cuál somos nosotros, Dani? ¿Cómo? Perdón, licenciada, casi no lo entendí. Mire, pues. La organización jurídico-política. Sí, sí tiene sus hojas. Sí, sí, es que se le medio escuché entrecortado. ¿Cómo dijo la pregunta? ¿Qué organización jurídico-política tiene Guatemala? Sí, mire, pues nosotros tenemos dice que como estamos hablando de la fórmula política, entonces ya hablamos de... Ah, nosotros somos... Ahora nosotros... ¿Cuáles? Presidencialistas. Presidencialistas, y yo incluiría también la parlamentaria, porque la parlamentaria, aunque nosotros no la llamamos así, es el Congreso de la República. En otro lado le dicen parlamento. Entonces nosotros somos una organización. Ya creo que ahí difiere el Congreso con parlamento, porque a los parlamentarios no los elige el pueblo, los elige el presidente, o ya sea el jefe de Estado. Tal es el caso como en Rusia, a los parlamentarios los elige el presidente de la República, que no es Vladimir Putin, sino que es el presidente y él es jefe de Estado. En Inglaterra los elige la reina Isabel. En Estados Unidos, ahí sí ya es otra cosa, ahí sí los eligen. Está bien lo que usted me dio, pero en teoría del Estado lo van a ver y se van a dar cuenta que nosotros también le dicen parlamento o congreso en un tipo de sistema de gobierno. Y sí, presidencialistas. Y por eso y hay contradicción porque dicen parlamento, congreso, presidencialista. Entonces, por eso le daba yo de ejemplo, pero por eso le decía yo, parlamento es lo que usted dice. O sea, en otros países así. Pero nosotros, aquí les hizo falta una organización jurídico-político legislativa, que sería nuestro congreso. Pero en sí nosotros somos presidencialistas, somos un gobierno presidencialista. ¿Por qué? Porque nos regimos porque somos un gobierno republicano y presidencialista porque está el Ejecutivo como órgano que nos representa. Y la otra estructura social que da la fórmula política. Capitalista, neocapitalista, socializada, colectivista, subdesarrollada, semidesarrollada, desarrollada, superdesarrollada. ¿En cuál entramos nosotros, jóvenes? ¿Podría ser la capitalista, licenciada? Vámonos por la capitalista, Jenny. Yo diría que estamos en semidesarrollada. Semidesarrollada. Yo la pongo también en socializada, porque no tenemos ni desarrollada ni súper desarrollada. Estamos en vías de desarrollar. Pero incluyamos... No, licenciada. Diga. De hecho, ¿quién fue el que dijo que éramos capitalistas? No, de capitalistas no, dije socialistas, semidesarrollada que usted dijo y que no podemos... No, de hecho es que Jenny dijo que capitalistas y sí está en lo correcto. Sí. Ajá, porque nuestro sistema económico es capitalista, pero si nos tomamos como una estructura social, somos semidesarrollados. No, somos semidesarrollados porque Guatemala pertenece al grupo de países de segundo grado, porque tenemos el PIB per cápita más grande de Centroamérica y el PIB, el Producto Interno Bruto más grande de Centroamérica también. Entonces somos de segundo grado, no somos subdesarrollados porque tenemos una capital y tenemos un eje económico y mediante un sistema económico capitalista, pero somos semidesarrollados porque a pesar de, somos el penúltimo país a nivel continental en desarrollo humano y somos el segundo a nivel regional también de desnutrición y analfabetismo, entre otros índoles. Por eso somos semidesarrollados, porque si bajáramos, si subiéramos en algunas posiciones que tiene Guatemala en la OEA o en la ONU o qué sé yo, entonces seríamos desarrollados, por así decirlo, porque los subdesarrollados son los del tercer mundo, los semidesarrollados son los del
del segundo grado. Desarrollados somos los del primer mundo y súper desarrollados son las potencias, que es por ejemplo, Estados Unidos, China, Alemania, que son países que ya no tienen mayor problema. Y socializada no creo, Ligda, porque entonces seríamos como Venezuela, porque seríamos un estado socialista, ya no seríamos presidencialistas. Sí, yo lo enfocaba más que todo no en el sentido, sino que social, enfocaba en la sociedad. Pero entonces quedémonos con... No, de hecho somos capitalistas. Capitalistas. Desarrollados. Entonces un techo ideológico, Ajá. vamos a quedar que somos socialistas, con una organización jurídico-política que somos presidencialistas, que somos en una estructura social capitalista y semidesarrollada. Eso es las bases para hacer la fórmula política. Ahora dice esto, explica Tajadura Tejeda que en cierta medida la noción de fórmula política no está muy lejos del concepto de decisión política fundamental. Ambas expresiones persiguen el mismo fin, explicar la unidad de sentido que informa todo texto constitucional. Entonces la fórmula política está donde se basó en el preámbulo de la Constitución. Esa es la fórmula política que usaron los constituyentes para definir el texto de la Constitución. Comprende la Constitución como una unidad, como una totalidad. Ahora vamos a lo del techo ideológico. En lo que se refiere propiamente al techo ideológico, también conocido como principios inspiradores, espíritu de la Constitución, programa político de la Constitución, filosofía de la Constitución. Este guarda una relación casi siempre directa con el preámbulo de la Constitución. En esto, debido a que los preámbulos de las constituciones expresan una síntesis de las decisiones políticas fundamentales. O sea que ahí los constituyentes formularon una síntesis, lo más importante del desarrollo de la Constitución, de lo que se deriva su valor político. Toda constitución, en efecto, responde a determinadas pautas doctrinales o ideológicas. Sus preceptos no nacen de la nada, ni se dictan para cualquier fin, sino que son tributarios de intereses y demandas sociales, económicas, culturales, etcétera, reflejadas y defendidas en concreto por doctrinas e ideologías políticas sobre cualquier constitución. Entonces hay un techo ideológico, según la feliz expresión de Lucas Verdi, que la cubre y determina en sí su techo ecológico. En conclusión, de la Constitución basada en el preámbulo es más que todo una protección, porque si ustedes lo leemos, dice que su fin se enfoca en la persona humana, la sociedad como el Estado como responsable de la promoción del bien común, de la consolidación del régimen de la legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz, inspirados en los ideales de nuestros antepasados y recogiendo nuestras tradiciones y herencias cultural, decididos a impulsar la plena vigencia de los derechos humanos dentro de un orden institucional estable, permanente y popular, donde gobernados y gobernantes procedan con absoluto apego al derecho. Entonces, ahí está las dos, fórmula política y el techo ideológico en la invocación del preámbulo de la Constitución. Y esto da en síntesis lo que está en contenido y lo fundamental de la Constitución. Y ustedes se han dado cuenta y lo hemos estado discutiendo, son los derechos individuales y especialmente los derechos humanos que tenemos cada ciudadano, y también que está incluido como ponerle límites a los gobernantes, que son para que no haya abuso de poder, y encima de eso todavía están las garantías constitucionales que vienen a proteger los que hayan sido violentados nuestros derechos y que nos lo restituyan a través del amparo.
Entonces, en conclusión, ahí terminamos la clase. Espero haya quedado claro. Si hay alguna duda. O espero que me hayan entendido. ¿Dudas? Sin miedo. Por mi parte, no, licenciada. Entonces, nos miramos primero Dios el lunes y feliz noche.